Estamos compartiendo este café de por medio por Keops FM, la 90.1 de la ciudad de La Plata, hasta las 3 de la tarde. Le queremos agradecer a Martín Pollera, economista, que nos atienda. Martín, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, si yo te pregunto por la economía, vos me decís cómo andamos y yo te tengo que creer. ¿Cómo andamos, Martín? Y la verdad que la respuesta no es buena, digamos, o por lo menos no es optimista, porque obviamente que tuvimos un año 2017 que a pesar de que creció la actividad económica, encontramos algunos indicadores muy preocupantes que fortalecen, valga la frase contradictoria, la vulnerabilidad, ¿no? Nos estamos encontrando en una economía que ha aumentado su deuda y la llevó, por ejemplo, para cerrar este 2017 en 232 mil millones de dólares, es decir, entre 2017 y 2016 aumentó 51 mil millones de dólares. Hemos tenido, entre otras cosas, un aumento del déficit de la cuenta corriente, que la déficit de la cuenta corriente tiene lo que es la balanza comercial, o sea, las exportaciones menos importaciones y los servicios de deuda. Los niveles de desempleo se mantienen altos, a pesar de que creció el empleo, pero está creciendo el empleo de baja calidad, o sea, el empleo vinculado con actividades que fueron las que traccionaron el crecimiento de la economía, como la construcción, que sabemos que son actividades de bajos salarios, con mucha informalidad, con lo cual no son buenos los datos que nos da la economía, no solamente sobre lo que pasó en 2017, sino sobre lo que esperamos para este 2018. Sí, Martín, si hablamos que crece el empleo, pero el empleo firme, de reactivación y de posibilidades de mejorar el futuro, tiene que ver con un empleo a través de un oficio, no algo tercerizado, que sea momentáneo, que no tenga continuidad en el tiempo, porque si no tenemos que estar hablando, creció el empleo, no creció, creció el empleo, no creció, y así vamos a subir y bajar y no vamos a tener un sustento fuerte, económico, que respalde la reactivación que necesita la sociedad. También esto tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, una situación que se viene dando, que aqueja, y a veces los números no reflejan realmente las necesidades y la situación que se vive socialmente y económicamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, obviamente, y en línea con lo que decías vos, hay que tener en cuenta un dato que me parece contundente. El empleo de buena calidad, que no solamente, cuando hablo de buena calidad, es no solamente altos salarios, sino que tienen cierta sustentabilidad en el tiempo, que viene de la mano de la industria, bueno, justamente lo que es el empleo que se destruyó. Digamos, si uno mira solamente y se hace el zoom sobre la actividad industrial, encuentra que son que hay una pérdida neta de puestos de trabajo, mientras que hay una recuperación de actividades, como bien decías vos, vinculadas con los oficios, que son monotributistas, que hoy pueden tener trabajo, pero mañana no, y que obviamente los niveles de ingresos de esas familias son mucho más bajos. Hay un dato que es contundente, que tiene que ver, y salió en los medios a partir de los datos que difundió el INDEC, que tiene que ver con la tasa de actividad. La tasa de actividad es que más gente salió a buscar trabajo, y salió a buscar más trabajo, porque en economía se llama eso efecto de trabajador adicional. ¿Qué significa eso? Puntualmente, que en las familias vulnerables, cuando los ingresos no alcanzan, salen otros miembros de la familia a trabajar para complementar los ingresos. Entonces son más personas en búsqueda de trabajo, porque el jefe de familia que antes salía solo y tal vez sus hijos quedaban estudiando, hoy tienen necesariamente que salir porque los ingresos familiares no alcanzan. Y eso tiene claramente que, o sea, está muy vinculado a que la inflación en estos 2 años le ha ganado al salario, ¿no? Martín, hoy pensaba o deliraba en voz alta, no sé, a lo mejor vos lo podés decir correctamente, porque cuando se acercan a este tipo de fechas donde el consumo es más masivo de distintas mercaderías, en este caso hablamos de las Pascuas, las roscas, huevos de Pascua, lo que tiene que ver con el pescado, lo que vemos es que cuando se va a consumir más, en vez de bajar los precios para que haya más posibilidades de acceder, siempre se va a vender más y se va a ganar más, aunque se baje el precio del producto, sucede todo lo contrario. Se aumentan los productos cuando sabe que la gente se va a volcar a comprarlo, y a partir de ahí digo, nosotros no aprendemos más. En otros países creo que esto no ocurre, ¿no? No tenemos que ir a Europa y mucho más lejos, sino en países acá hermanos, limítrofes. Me parece que esta situación no se da, ¿no? De tratar de aprovechar todo, queremos vender más, pero a mayor precio para ganar mucho más de lo que deberemos ganar, y no nos damos cuenta que así la economía no funciona, o funciona así, Martín. No, tenés
toda la razón, Gustavo. Yo la verdad que no, con respecto a eso lo único que te podría agregar es que a esa conducta, si se quiere, o ese comportamiento que sale de nuestra propia cultura, le agregaría que hoy tenemos otro problema, que tenemos una inflación que no la podemos controlar, claro, que tenemos aumento de las tarifas y que tenemos aumento de las materias primas y de los insumos, con lo cual eso de alguna manera potencia este comportamiento cultural. Digamos, si quisiéramos cambiarlo, tampoco tendríamos demasiado margen para ir resolviéndolo. claro. Para tener en cuenta el aumento de las tarifas ha sido considerable, en 40, un 60, hasta en un 80%, todo eso sin contemplar los futuros aumentos de las tarifas que se pueden llegar a dar al resto del año, cuando sabemos que el dólar se escapa un poquitito, los aumentos de las tarifas comienzan nuevamente a darse. Hoy el Banco Central, para poder estabilizar el valor del tipo de cambio del dólar, está sacrificando reservas. Sabemos que eso se puede dar en un tiempo determinado, pero después de ese tiempo prudencial, el Banco Central no le va a quedar otra que soltar el tipo de cambio y que el dólar vuelva a subir. Y detrás sabemos muy bien que una vez que se suelta el tipo de cambio, automáticamente uno comienza a subir nuevamente, no solamente las tarifas, sino los bienes en general. Martín, sabemos el reclamo de industriales, de empresarios, esa ida y vuelta que hay con el gobierno, el coqueteo que parece que me enojo pero no me enojo, venite a tomar algo, yo después te invito, no te pongas así, no reclames para afuera, cualquier cosa me llamás y me lo decís, ¿no? Es esa manera de dialogar un poco chabacana, pero muy efectiva para los empresarios y también para el gobierno. ¿Cómo afecta eso a la economía, principalmente a las pymes? ¿Qué es lo que nosotros creo que tenemos que respaldar y apoyar? Porque si no hay reactivación, primero, de la industria interna, me parece que después lo que venga de fuera y las exportaciones que hacen las grandes empresas, me parece que hay que empezar por abajo, ¿no? Todo lo que viene, bienvenido sea, pero si la pequeña y mediana empresa no comienza a reactivar, a generar nuevas fuentes de trabajo, me parece que la situación va a seguir estancada, ¿o no? Sí, sí. A ver, me parece que lo primero, yendo a lo que planteabas al inicio, hay una crisis de representatividad que no se da solamente en los sindicatos, sino me parece que también se da en las cámaras empresariales, en donde quienes se sientan a hablar con el gobierno no es que no conozcan la situación de las pequeñas y medianas empresas, en este caso, como hablábamos de la Unión Industrial, sino que directamente presentan una serie de requerimientos que no van a resolver la vida de las pequeñas y medianas empresas. Hoy en nuestro país, para tenerlo en claro, hay unas 600.000 pequeñas y medianas empresas, de las cuales un tercio de ellas están en la provincia de Buenos Aires, y de ese tercio, digamos, la mitad se encuentra en el conurbano bonaerense, que es justamente donde se presentaron los niveles más altos de desempleo. Y el desempleo justamente se genera porque las pequeñas y medianas empresas no pueden sostener los niveles de actividad que tenían anteriormente, ni tampoco sus niveles de rentabilidad. No sostienen la demanda que tenían anteriormente, que además hay que agregarle que a esa demanda hoy se distribuye más equitativamente con las importaciones. Hemos tenido durante 2017 el balance comercial más grande de toda nuestra historia, casi 9.000 millones de dólares, y el desempleo en el conurbano ha sido el valor más alto después de Mar del Plata. O sea, a nivel nacional el conurbano presenta hoy el segundo nivel de desempleo más alto de todo el país. Y eso no es, digamos, producto de las casualidades. Tiene que ver y refleja una clara situación que atraviesan hoy las pymes, que tienen altas tarifas, tienen el boom de las importaciones que aqueja directamente contra el nivel de empleo y el nivel de la actividad, y además tienen un tipo de cambio que no lo terminan de conocer en el mediano y largo plazo, porque en todo momento, por lo menos en 2017 en adelante, está generándose una devaluación de manera progresiva y sin autoridad del Banco Central para decirnos cuál va a ser la meta de inflación. Tengan en cuenta que en el 2016 planteó el Banco Central una inflación cercana al 25%, terminó siendo del 41%. En el 2017 dijo que la inflación iba a ser entre el 12 y el 18%, terminó siendo del 24,8%, y a principios de este año
dijeron que la inflación iba a ser del 15% y nació muerto, digamos, porque nadie creyó en ese momento que la inflación iba a ser del 15%, y los precios mayoristas en estos primeros 2 meses ya son del 9,6%. Claro, Martín. Con lo cual, no hay razones para pensar que van a controlar la inflación o que van a frenar las importaciones, que son las dos cosas que necesitan las pymes para sobrellevar este difícil momento que están atravesando. Yo siempre consideré que el gobierno pensaba que para este año un 15%, después me sorprendió porque hubo una corrección, dijeron no va a ser del 15%, que anteriormente habían dicho del 10%. Bueno, creo que si el pensamiento y la proyección era del 10%, bueno, lo tuvieron que corregir creo que a las 24 horas porque se iba a reír todo el mundo, ¿no? Con el aumento de las tarifas y todo lo demás, prácticamente en 5 meses ya llegás y superás el 10%. A propósito de esta situación que vive la industria argentina, la cadena de producción y comercialización es muy cara en la República Argentina, ¿es cierto todo eso? En algunos, ahí habría que identificar algunos sectores, digamos, ¿no? Los sectores más agroalimentarios, que vienen de la agroindustria, básicamente, encuentran algunos cuellos de botella que tienen que ver con la logística, con los fletes, y porque cuando uno analiza cada una de las cadenas, se encuentra distintos eslabones intermediarios que van agregándole ese margen de rentabilidad que genera una gran brecha entre el precio que paga el consumidor y lo que recibe el productor. Sí. Hay temas para ir resolviéndolo. Lo que no encontramos es políticas activas por parte del Ministerio de Producción del Gobierno Nacional en donde le pueda establecer un precio mínimo al productor que le genere esa rentabilidad y el suficiente para poder seguir incentivándose a producir cada vez más, y por el otro lado que de a poquito fueron desapareciendo casi silenciosamente todas las políticas de control de precios, como por ejemplo precios cuidados, que le puedan poner un coto a la inflación y que defiendan de alguna manera el bolsillo de todos los argentinos. Entonces el consumidor termina pagando precios extremadamente altos y los productores extremadamente bajos. Nos dijeron que las importaciones venían de alguna manera a disciplinar los precios porque los empresarios argentinos eran vivos y que ponían precios por arriba de la rentabilidad normal que debiera tener cualquier empresario. Bueno, hoy tenemos un boom de importaciones y los precios no ceden. La verdad es que nos metieron en una especie de trampa donde plantearon 4 o 5 objetivos el gobierno al iniciar su mandato, que a la luz de los resultados obtenidos y de los fracasos que fueron obteniendo tuvieron que ir cambiando el arco, digamos, ¿no? Desde la lluvia de inversiones, que no se dio, desde la integración al mundo, que se dio a través de las importaciones, el empleo, la inflación, y van cambiando cada 3, 4 meses el objetivo, y a medida que van cambiando el objetivo y los resultados que van encontrando, los sectores más vulnerables son los que van encontrando peores resultados, son los que pierden, ¿no? Esto es como si fuera un partido de fútbol, Martín, que vos decís, mira, vamos a ir por afuera, le tiramos centro para que cabecee el 9 está marcado, no puede. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a sacar para generar espacio y que un volante llegue por el medio. No hay claridad en los espacios, el volante no llega. Vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar pelota quieta. Vas a buscar al segundo palo, resulta que la marca los defensores tampoco te permite. Cuando quisiste acordar, terminó el partido y no pudiste marcar diferencias. Pero más claro que lo explicaste vos no me atrevería a explicarlo. Yo simplemente hago el siguiente ejercicio y le digo para todas las personas que están escuchando cuáles eran las consignas que había planteado el gobierno al inicio de su mandato. Planteó lluvia de inversiones e integración al mundo. Hoy no solamente no se generaron las inversiones, menos del 43% de los anuncios de inversiones se lograron concretar y no tenemos niveles de inversiones superiores a lo que se encontraron en 2011 o 2012. Eso por un lado. La integración al mundo iba a venir por el lado de las exportaciones. ¿Qué encontramos hoy? Todo lo contrario. Un boom importador en donde cerró en febrero un balance comercial de 903 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que si lo anualizamos en todo el año, digamos, llevamos ese valor en los 12 meses, vamos a encontrar un balance comercial deficitario más grande del año pasado, que como dije anteriormente fue el valor histórico más grande. Y esto no es solamente números, estos son puestos de trabajo.
son puestos de trabajo y es la fiel expresión de cómo la gente va perdiendo casi silenciosamente su trabajo, cómo van de alguna manera resignando en sus paritarias sus aumentos salariales por riesgo a perder el trabajo. Y claramente cuando uno plantea no solamente los objetivos, sino los que han seguido a continuación, como por ejemplo el tema del empleo, que dijeron que iban a construir y generar empleo de calidad, y encontramos que el empleo viene de la mano de la construcción, como habíamos aclarado anteriormente, o el tema de la inflación, que era lo más fácil de resolver. Bueno, fueron cambiando continuamente el arco y no pudieron alcanzar los resultados que ellos mismos se establecieron. Vamos a terminar el 2019 con una economía seguramente más vulnerable que la que se dejó en 2015, porque se agravaron los problemas que estaban y porque se crearon problemas nuevos. Martín, supongamos que te llama Marcos Peña y te dice, vení Martín, mirá, hay tiempo suplementario, a ver, ¿de qué manera podemos cambiar la suerte de este partido y podemos marcar una diferencia? Nos quedan 30 minutos, suponete, respecto al 2015, a lo que falta para el 2019, más o menos 30 minutos en 90 podría estar en ese tiempo, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a Marcos Peña? Lo primero que haría es que no ponga tanto esfuerzo en dinamitar las posibilidades que tienen los gremios de conseguir aumentos salariales por arriba de la inflación. Ajá. Porque si nosotros seguimos pensando que la inflación se genera por el lado de los salarios, lo que vamos a encontrar es que la economía se va a deprimir cada vez más. Tengamos en cuenta que 3 de cada 4 pesos que se generan en nuestra economía vienen del consumo. Y el consumo se reactiva si tenemos salarios que le puedan ganar a la inflación, que mejoren el bolsillo de todos nosotros. Y eso va a poder, con mejores salarios, consumir más, y mayor consumo alienta no solamente la producción, sino la inversión y la generación de puestos de trabajo. Sí. Yo creo que lo primero que tendríamos que lograr es soltar un poco el pie del freno, digamos, en términos de la paritaria, y permitirle a los gremios negociar libremente con las empresas los aumentos salariales, y las empresas, a pesar de que en los primeros meses podrán protestar de alguna manera por tener que hacer frente a salarios más altos, esto se transforma de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en la economía, tratando de ponerle un freno, por supuesto, del lado de las importaciones, porque si nosotros mejoramos los salarios, pero al mismo tiempo seguimos invadidos de productos extranjeros, las empresas locales no van a poder capitalizar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores como resultado de unas paritarias mayores a la inflación. Martín, la última pregunta tiene que ver con La Plata. ¿Cómo está el sector industrial en nuestra ciudad? Abandonado. Uno simplemente le puede recorrer lo que es el Parque Industrial 2, no hay una política en la ciudad de La Plata vinculada con la producción, no sabemos, en realidad, no solamente es que no la conocemos, sino que el gobierno municipal no nos ha dicho cuál ha sido la política de producción. Si la política de producción queda concentrado, como los veo yo a veces en algunos avisos publicitarios, al emprendedorismo, bueno, estamos en grandes problemas, ¿no? Me parece que La Plata tiene un cordón hortícola muy importante que de a poco va siendo abandonado. A mí me toca ser secretario de producción de Florencio Varela, y muchas empresas de La Plata se están instalando en nuestro municipio. ¿Por qué? Obviamente existen exenciones tributarias, promoción industrial, y los empresarios lo que necesitan es ciertas señales para poder invertir, más en un contexto tan difícil como el actual, en donde hay tanta incertidumbre. Si el Estado municipal, provincial y nacional no pone las señales claras para dónde tiene que ir encaminada la inversión, hacia qué territorios, es muy probable que el inversor, el que le toca llevar adelante, quede perdido y no termine llevando adelante las inversiones que tiene que llevar adelante. En la ciudad de La Plata eso está abandonado desde hace 2 años, y yo me atrevería a decir que en el gobierno anterior la política industrial tampoco fue muy buena, que digamos, pero al menos había un sur por el cual transitar. Hoy creo que no tenemos ni siquiera eso, y quedamos en el individualismo y en la meritocracia del emprendedor, que sabemos que eso no transforma una ciudad que fue pensada al principio
para 350.000 habitantes desde la administración pública y desde la universidad. Hoy la ciudad de La Plata tiene casi 1 millón de habitantes y necesitamos casi obligatoriamente generar cadenas productivas que generen empleo para toda esa población que nosotros tenemos. Martín, gracias por este excelente informe y bueno, te estaremos molestando más adelante seguramente. Te mandamos un abrazo. Te mando un abrazo, Gustavo, y saludos para todos. Gracias.